la hormona antimulleriana, como todos saben, es algo que de un tiempo a esta parte ha aumentado su uso, ¿no? ¿Qué estamos viendo últimamente? Que dejó de ser ese marcador de diferenciación sexual a nivel fetal, ¿no? Generalmente antes era más conocida y más nombrada porque estaba a intervenir en la diferenciación de la sexualidad del hombre y la mujer. En la mujer, como ya de ahí viene su nombre, ¿no? De Muller, conductos de Muller. Estos conductos de Muller se van a convertir en la mujer, en el útero, en trompas de falopio y también en el cervix. Y en el hombre, en el apéndice testicular, en el aurículo prostático, etc. Entonces, pero de un tiempo a esta parte, estas 2 décadas, ha cobrado importancia ya como un marcador biológico de fertilidad. Vamos a ir viendo por qué como un marcador biológico de fertilidad. Porque ya cuando vamos haciendo esta diferenciación, vamos a ver que este ya se convierte en un marcador biológico de fertilidad en estas últimas estas 2 décadas, sobre todo de la reserva ovárica de la mujer, ya que ayuda a valorar el estado de la fertilidad en un momento determinado. Estos valores van a indicar si la reserva está óptima o no en la mujer para el embarazo. Sabemos que con la edad también van a aumentar las posibilidades de un no embarazo porque va disminuyendo, porque se va produciendo un agotamiento ovárico. Entonces, aquí es donde cobra importancia esta hormona antimulleriana porque puede ayudarnos a planificar, a ver, digamos, si es necesario una fertilización in vitro, que es ya un procedimiento de alta complejidad, una ovodonación, una preservación, cuando en este caso la mujer, por ejemplo, decide postergar un poco la maternidad, o si es una inseminación directamente que es más de baja complejidad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que ahora sí toma esta importancia. Esta es una proteína presente en mujeres y hombres que, como ya mencioné al inicio, va a dar a esta diferenciación que observamos acá. En las primeras semanas, entre la 8ª y la 9ª, se va a diferenciar el sexo. En el sexo femenino, la ausencia de antimulleriana va a permitir que se forme el aparato reproductor femenino, o sea, es como que bloquea. Este empezará a expresarse unas semanas más tarde en comparación con el sexo masculino, cuando haya ya folículos ováricos. Y en el sexo masculino se va a producir por los testículos alrededor, como ya mencioné, de la 8ª y 9ª semana del desarrollo fetal. En este caso se impiden los conductos de Muller, porque en el caso femenino estos conductos de Muller van a ir a formar el útero, las trompas y el cervix, ¿no? Entonces, esta es la función a nivel de formación fetal. En las mujeres se producen los folículos ya cuando sobre todo en la adolescencia, se va a producir, se va a ser secretada en los folículos preantales y antrales, ¿no?, de los ovarios, desde la pubertad a la menopausia. Por ejemplo, en el varón cobra importancia hasta la adolescencia más bien, y a partir de la adolescencia se mantiene estable hasta la adultez, y en la mujer comienza a cobrar importancia desde la pubertad hasta la menopausia. Por eso que también se lo considera como un marcador de menopausia. ¿Dónde se va a secretar esta hormona antimulleriana? En las células de la glandulosa que rodean el óvulo, que son los encargados de sintetizarla. Por eso que mucho apoya la bibliografía que esta reserva ovárica va a ser proporcional a la cantidad de antimulleriana que se secreta, ¿no? Entonces vemos que esta medición en sangre va a indicar un número aproximado de óvulos con lo que cuenta una mujer. Ahora, indudablemente, no vamos a diagnosticar la fertilidad de una mujer solo en base a una antimulleriana. Ahí tenemos que ver, por ejemplo, también lo que es la ecobasal más la antimulleriana, que ahí sí se va a relacionar
si hay un bajo recuento. ¿Por qué? Porque cuando va a haber un fallo ovárico precoz, vamos a encontrar una antimulleriana baja con un recuento bajo de folículos antrales. Entonces, ¿por qué? Porque es aquí donde se produce esta antimulleriana. Pero cuando nosotros vamos mirando ya de manera práctica en qué nos va a servir como un marcador biológico de fertilidad, ¿no? Nos va a servir cuando estamos buscando el embarazo y vamos a tener que mirar los valores de referencia que puede ser que estén expresados en nanogramos, picomoles, dependiendo de la técnica, del método que vaya a utilizar cada laboratorio. Pero las preguntas más comunes es, ¿cuándo vamos a hacer, por ejemplo, la prueba? Puede realizarse en cualquier día del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque esto no va, o sea, es constante. No se modifica, por ejemplo, como las hormonas LH, FSH, que van a estar sufriendo modificaciones a lo largo del periodo menstrual, ¿no? Del ciclo menstrual, perdón. Entonces, podemos tomar esta antimulleriana junto con las otras hormonas con fines prácticos, ¿no? Porque generalmente se sugiere que hagamos el test para ver el tema de fertilidad en las mujeres, que lo hagamos entre el tercer y quinto día de los primeros días de que comienza la menstruación, del ciclo menstrual. Entonces, aquí también podemos hacer la valoración de la hormona antimulleriana. Vamos a ver que los niveles van a reportar, dependiendo, estos son niveles, digamos, que muestran una reserva ovárica buena y una reserva ovárica baja. Entonces, veamos que va en función al número de folículos. Veamos que acá hay un mayor número de folículos, lo que nos va a mostrar una mayor reserva ovárica. Y vemos que los niveles de la hormona antimulleriana son también más altos. En el caso de la otra figurita, vemos que los niveles son más bajos de antimulleriana, vemos menos folículos y baja reserva ovárica. Esto es una representación gráfica solamente porque en la ecografía se ve de diferente manera, ¿no? Pero para que vamos más o menos entendiendo que sí es proporcional a la reserva ovárica que tiene la mujer. Estos valores de antimulleriana van a ser reportados por el laboratorio de acuerdo al método que utilicen. En este caso, por ejemplo, usamos quimioluminiscencia, CLIA Maglumi. Puede ser que lo hagamos en Maglumi 600, 800, 1000, 2000, el modelo que se tenga, pero por quimioluminiscencia. ¿Por qué por quimioluminiscencia? Particularmente se aconseja la evaluación de este tipo de hormonas porque aumenta la sensibilidad. Si miramos un poquito el método de quimioluminiscencia, vamos a tener que este método, o sea, ofrece ciertas ventajas sobre otras técnicas o sobre otros métodos. Una de ellas es mayor sensibilidad, mayor rango dinámico, un resultado más rápido y más preciso, ¿no? Entonces, y vamos a ver que además tenemos estratificado por edad los rangos de referencia. Entonces, todos esos son detalles que nosotros tenemos que mirar al momento de que vamos a hacer una evaluación de la hormona. ¿En qué analito se realiza? ¿Qué analito, digamos, es el que se va a realizar? Si nos conviene esta técnica, este método. En caso de las hormonas, particularmente ahora que estamos hablando de la antimulleriana, pues es muy ventajoso usar CLIA. ¿Por qué? Porque, por lo que acabo de mencionar, mayor sensibilidad. Vamos a tener resultados más exactos. La muestra es suero, con las recomendaciones que tenemos que tener en general para la muestra. Otra de las preguntas que muchos se nos hace ¿es necesario estar en ayuna? No es requisito, más siempre es muy recomendable que cuando vamos a trabajar en laboratorio lo hagamos de preferencia la toma de muestra en ayuna. ¿Por qué? Porque son tan sensibles también estos métodos que tenemos que evitar, por ejemplo, sueros lipémicos, ¿no? O interferencias de esa naturaleza. Pese a que el método que se usa para determinar esta hormona en el laboratorio, que es quimioluminiscencia,
tiene bajo fondo, bajo ruido, entonces tiene un resultado con un rango dinámico, con una sensibilidad muy aumentada. Aún así debemos evitar, porque sabemos que es una recomendación general el hecho de que no tengamos sueros lipémicos. Entonces, siempre es mejor que recomendemos la ayuna, porque ¿qué es lo que pasa ya en la vida práctica, digamos, dentro del laboratorio? No respetamos muchas veces la toma de muestra en ayuna y no sabemos qué desayunó nuestro paciente y a veces como consecuencia de eso tenemos algunos sueros lipémicos o cargados de ciertas proteínas. Es recomendable que cada laboratorio haga sus valores de referencia. Eso es lo que siempre nos recomienda en la técnica. Sin embargo, por el momento se está trabajando con esos valores de referencia que trae la técnica, ¿no? Porque es bien complicado a veces en nuestro medio estandarizar. Eso tendríamos que hacer mediante el uso constante de esta hormona, ir haciendo un estudio para nuestro medio. Sin embargo, acá podemos observar que tenemos valores donde según la edad se va modificando nuestra concentración de hormona. Entonces, ¿por qué? Porque también sabemos que a partir de los 36 años esta hormona va a ir reduciéndose. También podemos tomarlo como marcador de la incapacidad a veces de embarazo en lo que son las mujeres con ovarios poliquísticos. Se dice que solamente los folículos saludables darán lugar a un ovocito de calidad y estos ovocitos de calidad son los que van a ser capaces de producir hormona antimulleriana. Entonces, en el caso de las mujeres con ovarios poliquísticos, vamos a tener mucho más alta la hormona antimulleriana y esta va a ir disminuyendo lentamente. Tampoco podemos tomar como que este es el marcador para determinar, digamos, si una mujer no se embaraza, una mujer con ovarios poliquísticos, porque tiene la hormona antimulleriana. Siempre paralelamente a esto es conveniente que nosotros hagamos los controles también de LH, FSH, que también se pueden hacer por la misma metodología que es quimioluminiscencia. Sabemos, como les decía al comienzo, que esta hormona, a medida que va aumentando la edad, va a ir bajando la reserva ovárica. Al bajar esta reserva ovárica, la antimulleriana también va a ir disminuyendo. Los datos que se tienen en la bibliografía es que hay un descenso considerable ya a partir de los 36 años. Si vemos que esta está antes de estos 36 años o que está o sea, vamos midiendo periódicamente, puede ser trimestral, semestral, y vemos que esta baja considerablemente, podemos ir considerando antes de los 40 como que la mujer puede estar entrando en una menopausia precoz. Entonces ahí que se vuelve nuevamente un marcador biológico de fertilidad muy útil, ¿no? Sobre todo en la postergación de la maternidad, por ejemplo, en la mujer, ¿no? Porque ahí nos sirve como para prever lo que al inicio de esta exposición comentaba, de que podemos ver qué procedimientos hacerse, una fertilización in vitro, una ovodonación, una preservación de los óvulos, etc. Veamos acá en este cuadro cómo se refleja ese descenso de los niveles de hormona antimulleriana según la edad. Vemos que alrededor de los 25 años tenemos una concentración excelente, baja un poco a los 30 y vemos que después de los 30, ya entre los 35 y 36 años, el descenso es progresivamente más rápido. ¿Para qué nos sirve también la hormona antimulleriana? Para conocer este estado de la fertilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer un análisis de cómo está esta reserva ovárica, el recuento de los folículos antrales, como ya mencioné, junto con una eco basal, por ejemplo, y también relacionar con otros marcadores, en este caso como la FSH, que se va a comportar de manera diferente a la hormona antimulleriana. Mientras esta desciende, la FSH va a aumentar. Acá podemos ver en esta gráfica que el valor es directamente proporcional al número de folículos centrales, ¿no?
como tenemos aquí, que es la línea azul, veamos, acá vamos con la antimulleriana. En cambio, la FSH, ¿no?, va a aumentar de acuerdo a cómo va pasando la edad, esta se incrementa. Entonces, de esa manera podemos ir haciendo también una evaluación, es la reserva ovárica, si es que queremos usar esta antimulleriana como marcador de fertilidad en el caso de las mujeres. Se puede predecir con mucho éxito los tratamientos de reproducción asistida, como ya hemos mencionado, para poder hacer la técnica adecuada, estas técnicas que al inicio mencionábamos en cuanto a fertilidad. Reiterando, para evaluar esta reserva ovárica tenemos que medir la antimulleriana, además también combinar los datos para poder hacer un mejor diagnóstico, también con la FSH, con el estradiol, la ecografía, tomar en cuenta la edad de esta paciente y hacer la medición de estas otras hormonas. Eso en cuanto a la hormona antimulleriana en mujeres. En hombres también vamos a ver que podemos dar un uso, ya que es un buen marcador también de la función testicular. Se puede realizar un diagnóstico de azoospermia. Podemos mejorar este diagnóstico de azoospermia, ya que la antimulleriana ayuda a determinar si existen o no espermatozoides en el testículo. No obstante, esta mulleriana en hombres no es un predictor efectivo como en el caso de las mujeres, mas sí combinándose con otros marcadores, o sea, definitivamente puede aumentar la sensibilidad de otros test que se realicen o del diagnóstico de azoospermia. Bueno, esto como una introducción de lo que es la hormona antimulleriana, pero también debemos recalcar mucho que, por ejemplo, vamos a hacer este uso en las diferentes patologías que hemos mencionado. Una, por ejemplo, de las que me quiero resaltar en esta charla es por el síndrome de ovario poliquístico, que se está viendo mucho ahora en nuestro medio y en personas muy jóvenes. Es la mayor causa, la más común de la anovulación por trastorno de la menstruación. ¿Ya esto a qué? Debido a la producción excesiva de esta antimulleriana por el crecimiento excesivo de estos folículos. Entonces, esto se convierte en un trastorno que está siendo demasiado común, lo estamos viendo en las solicitudes de laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos mucha paciente con síndrome de ovario poliquístico, que además va muy relacionado con lo que es los problemas de resistencia insulínica y algunas situaciones de algunos síndromes a nivel metabólico. Entonces, es importante que consideremos como un marcador biológico de fertilidad, sobre todo, a esta hormona, ¿no? No sé si hay dudas, he querido hacerlo breve, hacer una introducción para dejar también tiempo a algunas preguntas. No sé si todos los que estamos en esta aula por Zoom conocíamos o ya estamos usando este marcador que es hormona antimulleriana para diagnóstico biológico de fertilidad. Pues como dije al inicio, hace 20 años atrás esto sí era para ver la parte embrionaria, ¿no? Para ver, o sea, la diferenciación sexual en el crecimiento fetal. Yo les agradezco mucho por su atención y quedo abierta a cualquier duda o pregunta que tengan.